Bienvenidos. Hoy vamos a meternos con una idea que es, a la vez, súper simple y, bueno, increíblemente profunda. Se trata de una especie de fallo en nuestro sistema operativo mental, uno que casi nunca vemos y que nos hace vivir en un mundo de puros símbolos, en lugar de la realidad. Acompáñenme a desempacar esto. A ver, empecemos con esto. ¿Será posible que la mente esté confundiendo el menú con la comida? O, dicho de otro modo, ¿el mapa con el territorio? Esta es la pregunta clave que vamos a explorar, porque, créanme, entender esta pequeña confusión es la puerta de entrada para desentrañar un montón del sufrimiento psicológico que experimentamos. Bien, entremos en la primera parte, el punto ciego de la mente, o como dice aquí, ese error oculto en nuestro sistema operativo mental. Y es que, a ver, la mente es nuestra herramienta más increíble, ¿no? Pero como cualquier sistema, tiene su detallito, un punto ciego, que, sin que nos demos cuenta, distorsiona sutilmente la manera en que vemos, bueno, todo. Y aquí está el meollo del asunto. Es algo bien simple. La mente piensa solo en símbolos. ¿Qué quiere decir esto? Que el pensamiento por su propia naturaleza no toca la realidad directamente. No, opera con representaciones, con nombres, con juicios. En esencia son solo etiquetas, puros símbolos. El verdadero problema, la confusión central, empieza cuando se nos olvida que son solo símbolos. Es ahí cuando la mente empieza a creer que sus palabras, sus pensamientos, sus ideas son la realidad. Que la palabra árbol, por ejemplo, es el árbol. Y ojo, que esto no es un detalle menor, ¿eh? Esta confusión es, de hecho, la raíz de la angustia, de construirnos una identidad súper rígida y de terminar con una visión bien distorsionada de la vida. Ok, pasemos al segundo punto. Símbolos versus realidad. Vamos a desempacar estos dos mundos, que aunque vivimos en ambos, operan en planos totalmente diferentes. A ver, un ejemplo súper claro. La palabra fuego es un símbolo, ¿verdad? Apunta a una experiencia, una muy real, por cierto. Pero la palabra en sí, la palabra escrita o dicha, es totalmente inofensiva, no quema, no da calor. Es simplemente una etiqueta, nada más. Y esto mismo, exactamente lo mismo, pasa con nuestro mundo interior. La palabra miedo apunta a una sensación física, a una reacción en el cuerpo. Pero la palabra, como tal, no tiembla, no acelera el corazón. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cuántas veces reaccionamos a la pura idea del miedo como si el peligro ya estuviera aquí? Entonces, la pregunta es, ¿por qué esta preferencia de la mente por los símbolos? Bueno, es porque ofrecen una ilusión de seguridad, de control. Piénsenlo, un símbolo es estable, es fijo, es manejable, es rápido de procesar. La realidad, en cambio, la realidad cambia todo el tiempo, es incierta, exige atención, exige presencia. La mente, claro, prefiere la comodidad del ancla, aunque esa misma ancla termine siendo su propia jaula. Tercer punto, ¿cómo nace el sufrimiento? Porque toda esta confusión, que puede sonar un poco abstracta, tiene consecuencias muy, pero muy reales. Aquí es donde se traducen cosas que todos conocemos: ansiedad, culpa, la construcción del ego. Y este es quizá el punto más importante de todos. La mente trata los recuerdos del pasado y las preocupaciones sobre el futuro como si estuvieran pasando ahora mismo. Para la mente, no hay diferencia entre un peligro real, uno que imaginamos o uno que recordamos. El recuerdo de algo vergonzoso se siente en el cuerpo hoy. La idea de un posible fracaso genera ansiedad física en este instante. La mente vive sus símbolos como si fueran la realidad del presente. Hablemos del símbolo más poderoso que existe, el yo. Todo empieza con un sonido, ¿no? Yo, un pronombre. Pero luego, la mente agarra esa palabrita y empieza a tejer a su alrededor una historia súper compleja. Recuerdos, lo que se espera de nosotros, ideales. ¿Y al final qué pasa? Confunde toda esa construcción, toda esa historia, con la persona real, la que está aquí y ahora. Y eso, en esencia, es el ego, una historia confundida con la realidad. Y ojo, que esto no es solo un tema personal, para nada. La sociedad entera funciona a base de símbolos que todos compartimos. Palabras como nación, honor, éxito, pecado. Ninguna de esas cosas son objetos que podemos tocar, ¿verdad? Son construcciones, ideas colectivas, pero que tienen un poder inmenso. Gobiernan vidas, dictan cómo nos comportamos y definen identidades completas. Hay una frase que lo resume de una forma brutalmente clara. Una persona puede morir y matar por un símbolo. Esa es la magnitud de la confusión. Y esto nos demuestra que no estamos hablando de un simple juego filosófico, no. Esto tiene consecuencias de vida o muerte. Se llega a defender una idea, un símbolo, con la misma fuerza con la que se defendería la propia vida.
Bueno, entonces, ¿hay salida de esta trampa? Sí. Y aquí entramos en la cuarta parte. La salida es la claridad. El subtítulo lo dice todo. No se trata de cambiar los pensamientos, sino de verlos. Porque intentar pensar diferente es solo mover los mismos muebles del lugar, ¿no? Reorganizar los mismos símbolos. La verdadera salida es un cambio radical de percepción. Hay una metáfora clásica que lo explica perfecto. Seguro la han escuchado. Cuando alguien señala la luna, la mente mira el dedo. El dedo no es lo importante, ¿cierto? El dedo solo apunta, señala algo que está mucho más allá de él. En esta analogía, el dedo es el símbolo, no es el destino, es solo el indicador, es la palabra, es el pensamiento, es la idea, ese símbolo que apunta hacia la realidad. Entonces, ¿qué es la claridad? La claridad es ver la luna. Simple. No se trata de analizar el dedo, ni de discutir si es bonito o feo. Se trata simplemente de levantar la mirada y ver aquello a lo que apunta, la realidad directa, la experiencia del aquí y el ahora. El camino hacia allá entonces es la simple observación, sin juzgar. Es darse cuenta de que un pensamiento es solo un pensamiento, que una palabra es solo una palabra, y que una historia que nos contamos es solo eso, una historia. No se trata de pelear con ellos ni de cambiarlos, solo verlos por lo que son. Al hacer eso, como por arte de magia, pierden su poder, se crea una distancia saludable. Y con esto llegamos a la parte final, al resumen poderoso de todo esto, una verdad que, una vez que se entiende de verdad, tiene el poder de cambiarlo todo. Es simple, es directo. Repitámoslo. La palabra no es la cosa. La descripción de una experiencia nunca va a ser la experiencia misma. Así como el menú, por más detallado que sea, jamás será la comida. Segundo punto clave. El símbolo no es lo real. El mapa con el que navegamos por el mundo no es el territorio. Es solo una representación. Y para terminar, lo más profundo. El pensamiento no es la vida. Ese flujo constante de pensamientos que parece narrar nuestra existencia no es la vida. La vida es lo que está pasando, aquí mismo, momento a momento, mucho antes de que le pongamos cualquier nombre o etiqueta. Y todo esto nos deja con una pregunta para reflexionar. Cuando esta distinción se vuelve clara, cuando se deja de confundir el símbolo con lo real, ¿qué cambia? ¿Qué espacio se abre de repente en la experiencia de estar vivo? Ahí se los dejo.